como ya todos ya me conocen en las clases anteriores, soy la licenciada Alicia Costa, ¿sí? Trabajo para la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la cátedra que represento es Enfermería Comunitaria 2. Hoy el tema de hoy es diagnóstico comunitario. Cuando hablamos de diagnóstico comunitario, lo que nos habla la bibliografía es que es un proceso, ¿sí? Un proceso que es cuantitativo, ¿sí? Continuo, cuyo objetivo es establecer la distribución y los determinantes de salud y enfermedad en una comunidad o en parte de ella, ¿sí? Cuando hablamos en parte de ella, o sea, en un área definida, para esto el diagnóstico comunitario se apoya en la epidemiología, en el método cuantitativo, ¿sí? Define principalmente un estado de salud y enfermedad, genera información, ¿sí? Básica para decidir qué intervención realizar en esta comunidad. Tiene dos grandes líneas, ¿sí? Una orientada al individuo y familia y el otro orientada a la comunidad. Cuando hablamos orientada al individuo y a la familia, habla de la clínica, ¿sí? La parte de la psicología, la parte de psicofármacos, ¿sí? Todo esto trata al individuo y familia. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de diagnóstico, de tratamiento, de vigilancia y también integra al individuo y la familia. Para llegar a este diagnóstico comunitario, realizamos un examen preliminar de la comunidad, ¿sí? Este examen se basa en una revisión, ¿sí? De datos, de informes existentes ya en la comunidad. Mientras que el diagnóstico que se realiza de un estado de salud y enfermedad en una comunidad se apoya más en la recolección de datos continua y activa. O sea, esto de que las tasas van a ir cambiando, ¿sí? A medida de que se vayan relevando estos datos, ¿sí? Los datos que más vemos en este diagnóstico comunitario son los datos cuantitativos, ¿sí? Los datos cuantitativos nos hablan de números, cifras, todos datos estadísticos. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo en el Power, cuántas personas son afectadas por el consumo de tabaco, o sea, totalidad, números, ¿sí? Cuántas personas se ven afectadas por esta enfermedad u otra enfermedad. En este caso puse consumo de tabaco porque es lo que más por ahí se trabaja en la parte comunitaria, tabaco, alcohol, drogas. Según Mettl, el diagnóstico comunitario implica recolectar información, evaluar las necesidades y los recursos, además de identificar los problemas y los determinantes del estado de salud y enfermedad de una comunidad o en un sector definido de ella. Para esto hablamos de un diagnóstico de la comunidad. Se diferencia del diagnóstico comunitario porque se apoya en las ciencias sociales, ¿sí? Se apoya en las ciencias sociales y el método utilizado es el método cualitativo. Este diagnóstico define una condición de salud, ¿sí? Una enfermedad o una lesión como resultado de una condición de salud. Por ejemplo, un asma, una enfermedad de asma, una enfermedad de diabetes, que a lo largo sí va a tener resultados, van a afectar a su salud. Pueden derivar en enfermedades, o sea, crónicas, que son las enfermedades que la van a tener por vida y que puede resultar con un daño en su salud. Los datos cualitativos. Cuando hablamos del diagnóstico de comunidad y decimos que son datos cualitativos, nos va a hablar de datos profundos, ¿sí? Datos no numéricos, ¿sí? Se habla de informes, ¿sí? De entrevistas, de informantes claves, ¿sí? Que nos van a brindar esa información importante, fidedigna, ¿sí? Dentro de una comunidad para que podamos trabajar y organizarnos. En diagnósticos comunitarios vamos a tener tres tipos. Uno es el descriptivo, ¿sí? Que mide la prevalencia y la distribución en la comunidad de un aspecto dado de la salud,
por medio de representaciones cuantitativas. Esto hablamos de tasas de mortalidad, tasas de morbimortalidad, ¿sí? Por sexo, por edad, tasas, por ejemplo, cuando hablamos de morbilidad, el tiempo de hospitalización de un paciente, ¿sí? Las tasas de discapacidad que le produce esta hospitalización. De eso hablamos cuando hablamos de tasas de morbilidad. Cuando hablamos del diagnóstico analítico, identifica factores causantes o determinantes de un trastorno asociado a, ¿sí? Identifica grupos o poblaciones en mayores riesgos y mide efectos atribuibles a ciertas enfermedades. Esto se trabaja mucho con este diagnóstico cuando nosotros salimos en la comunidad, cuando hablamos de familias de riesgo, ¿sí? Esto lo tenemos que tener claro cuando trabajamos con familias de riesgo, porque tenemos que saber qué puede, ¿sí? Esta familia, de qué puede enfermar, ¿sí? De qué puede morir esta familia de esta comunidad X. Cuando hablamos de un análisis, de un diagnóstico comunitario mixto, contiene de los dos elementos de los dos anteriores, ¿sí? Incidencia, ¿sí? O sea, es la probabilidad de que una persona resulte afectada por una enfermedad, o prevalencia, ¿sí? Un evento en un periodo determinado. O sea, esto habla de tasas de frecuencia. O sea, puede haber en un periodo un aumento o una disminución de tal o cual enfermedad en dicha comunidad. Hay elementos, ¿sí? Que son determinantes para realizar un diagnóstico comunitario, ¿sí? Son varios, y entre ellos interviene la población, ¿sí? Las características de esa población, la distribución de esa población, si es urbana, si es rural, ¿sí? Las tasas de fecundidad, cuántos niños nacen en esa población, cuántos niños mueren en esa población. También habla de estadísticas vitales, que son los indicadores, estas tasas que hablábamos recién, las tasas de mortalidad, morbilidad. También habla de los nacimientos, ¿sí? Los nacimientos son importantes, ¿sí? En una comunidad o en una población. ¿Cuántos niños nacieron? ¿Cuántos de qué sexo? ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuántos niños mueren? ¿De qué sexo? Femenino, masculino. Esos son datos importantes para realizar un diagnóstico comunitario. Y también, bueno, lo que decía, las defunciones, ¿sí? Las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna, ¿sí? Son claves para trabajar y realizar programas en salud. La morbilidad, cuando hablamos morbilidad, como hablaba recién, tiene que ver la incidencia, o sea, el aumento en términos de individuos, ¿sí? Sexos y edades. El saneamiento ambiental también es importante, saber si hay un control de los alimentos, hay un control de los vectores, si hay disposición de basura. El control de los alimentos tiene que ver que todo este control que viene desde que llega la mercadería a un lugar, ¿sí? Esa mercadería tiene que estar controlada, ¿sí? Si tiene que tener el margen de frío necesario. Todo esto hace que ese alimento llegue al hogar en condiciones, ¿sí? Para que uno pueda utilizarlos. Eso hay que llevar un control. También los vectores, el tema de todo el tema de roedores, ¿sí? Cómo estos alimentos tienen que estar controlados, porque también hablamos de roedores en muchos lugares que se encuentran y llegan en malas condiciones estos alimentos a nuestros hogares. Y la disposición de la basura, o sea, el tema de que si tenemos o no un buen control de nuestra disposición de la basura, ¿sí? Si tenemos recolección o no en nuestro barrio, en nuestra población, en nuestras comunidades. Los indicadores socioeconómicos, importantísimos en este diagnóstico, ¿sí? Tiene que hablar con la vivienda, con la alimentación, con el nivel de estudio, con la recreación. Si la alimentación, si realmente nos alimentamos como corresponde, si tenemos vivienda, si no tenemos, cómo hacemos para obtener una vivienda, la recreación, tenemos tiempo de recrearnos,
esto que hablábamos en la anterior clase, los hábitos saludables, ¿sí? Tenemos hábitos saludables, descansamos lo suficiente, tenemos trabajo, utilizamos el ocio para descansar. El nivel de educación, ¿sí? Si en las familias si hay niños que estudian, si pueden ir o no a la escuela, cuáles son los factores que determinan que este niño no acceda a un nivel de educación, ¿sí? Todo esto en el factor socioeconómico. Después vemos la infraestructura, ¿sí? La disponibilidad de los caminos, ¿sí? Los medios de transporte. ¿Tenemos disponibilidad de medios de transporte? ¿Llegan el medio de transporte a nuestra comunidad o tenemos dificultad? Porque esto también hace, ¿sí?, la accesibilidad de estos individuos, familias o comunidades que se acerquen a los servicios de salud. ¿Tenemos esa disposición de transporte? Es otro elemento que tenemos que conocer. Y bueno, y la economía, ¿sí? Esto que hablamos tanto del Producto Bruto Interno, ¿sí? Todo lo que el país ofrece en términos de Producto Bruto Interno, ¿sí? Y que va a los servicios de salud. Llega a los servicios de salud, este Producto Bruto Interno hay un porcentaje que va destinado a los servicios de salud y que a veces no llega, ¿sí?, a las familias que más necesitan y que no satisfacen esa necesidad de salud. Bueno, por hoy la clase de diagnóstico comunitario terminó, sí, es cortita, pero no menos importante. Ustedes tienen que tener en claro, para realizar un diagnóstico en una comunidad dada, ustedes que van a trabajar con comunidades, ¿sí?, cuál es el diagnóstico y cuáles son los elementos más importantes que van a tener en claro para llevar a cabo un diagnóstico comunitario en una población. Gracias.